Vamos a ver el aclaramiento de la glucosa. Vamos a tener en el eje de las X la concentración de la glucosa en el plasma. Y en el eje de las 10 vamos a poner dos cosas. Una, la tasa de filtración de la glucosa, o sea, aquí está la arteriola aferente, el capilar glomerular, la arteriola eferente, capilares peritubulares, cápsula de Bowman. Una, vamos a graficar cuál es la tasa de filtración, o sea, nada más la velocidad a la que se filtra la glucosa. Ese lo vamos a poner en rojo. Luego en azul vamos a poner la tasa de reabsorción, o sea, aquí está una célula. ¿Cuál es la tasa con la que reabsorbe? La velocidad a la que reabsorbe la absorción de la glucosa. Y en verde vamos a poner la excreción. Excreción, pues el flujo de glucosa que sale finalmente en la orina. Ok, entonces aquí en el eje de las 10 van a ir unidades de velocidad, que son, como estamos hablando de la glucosa, son miligramos por minuto. Y aquí la concentración plasmática se mide en miligramos por decilitro. Aquí vamos a poner aquí los valores plasmáticos. Vamos a decir que aquí son 100, 200, 300, ya me quedó choco, pero 400. Vamos a poner que aquí son 400 miligramos por minuto, aquí 300, y aquí 200, 100 y así. Okay. Entonces, primero, la tasa de filtración de glucosa, esto está dada por dos cosas. Entonces, filtración de glucosa es igual a el GFR, la tasa de filtración glomerular, multiplicada por la concentración de la glucosa. Esto es, si tenemos, digamos, una tasa de filtración glomerular de 120 mililitros por minuto y la glucosa, la concentración de la glucosa son 90 miligramos por decilitro. Bueno, aquí tengo que convertir decilitros en mililitros en las mismas unidades, entonces le voy a poner 1.2 decilitros. Entonces, las unidades que damos no tienen que ser en miligramos por minuto. Entonces son 84 decilitro y decilitro se mueren y me quedan miligramos por minuto. Entonces, estoy filtrando 84 miligramos cada minuto. Y esto es lineal, mientras más tasa de filtración, más, o sea, si en lugar de 120 tengo una tasa de filtración glomerular de 140, pues va a aumentar. Si en lugar de tener una concentración de glucosa de 90 miligramos por decilitro, tengo 100 miligramos por decilitro, igual va a aumentar. Aquí estamos manejando una tasa de filtración glomerular constante y nada más estamos viendo el efecto de aumentar la glucosa. Entonces, conforme aumenta la glucosa, aumenta la tasa de filtración glomerular de la glucosa. Va a ser una gráfica, no, ¿qué? Filtración va en rojo. Así está. Mientras más glucosa, más velocidad de más tasa de filtración. Y esta es una recta, es igual a mx y la b es 0, porque corten 0. Ahora la reabsorción es ok, se filtró glucosa. Ahora, ¿cuánta glucosa reabsorbemos en el túbulo contenedor proximal? Mientras no sea, bueno, la reabsorción pues depende de dos cosas. Una, de la concentración de la glucosa y la otra, pues, de cuánta tasa de filtración glomerular tenemos. Esencialmente depende como de las mismas cosas porque esto es lo que nos va a decir cuánta glucosa estamos sacando acá y eso es lo que nos va a decir qué tanta concentración de glucosa ya tenemos aquí, que bueno, pues es aquí va a ser la misma, el túbulo contenedor proximal va a ser la misma, van a ser los mismos 90 miligramos por decilitro. Pero bueno, hay una tasa de reabsorción aquí. Esto, en condiciones normales, toda la glucosa que filtramos se puede reabsorber. Esto es porque el transportador máximo de reabsorción es 375 miligramos por minuto.
Si tenemos más de 375 miligramos por minuto, ya la célula ya no la puede reabsorber. La célula solo puede reabsorber 375 miligramos en un minuto. De filtración de glucosa es mayor a 375 miligramos por minuto, ya la célula ya no puede. Entonces, si esto que fue la filtración, supera los 375, entonces ya no se puede reabsorber más. Entonces, todo lo que todo lo que se filtra se reabsorbe mientras no sean más de 35 miligramos por minuto. Aquí tenemos, con 100 miligramos por minuto tenemos como de 100 miligramos por decilitro tenemos como 200 miligramos por minuto y así. Entonces, la reabsorción, mientras sea menor a 300 miligramos por minuto, es igual a la filtración. Y cuando llega acá, las nefronas se empiezan a saturar y ya no pueden absorber o reabsorber más de 375 miligramos por minuto. Entonces empieza a hacer un splay, esto, y finalmente ya se queda en una meseta. Ya no importa cuánto más tengamos aquí, se quedan 375 miligramos por minuto de reabsorción. Si tenemos una glucosa de 200 miligramos por decilitro, o lo que sea, muchísima glucosa y muchísima glucosa, que la tasa de filtración glomerular por la glucosa ya sea, digamos, 500 miligramos por minuto, nosotros nada más podemos absorber 375 miligramos por minuto. Entonces, acá con concentración ¿qué? Con la concentración de glucosa que hayamos tenido, como la filtración fue mayor a 375 miligramos por minuto, entonces, digamos, la filtración ya está, ¿cuánto dije? 500. Entonces, aquí están 500. Como este 500 es mayor a los 375, entonces ahora la glucosa va a empezar a aparecer. Reabsorbemos, sí, 375 miligramos, pero no más que eso. Entonces ahora la glucosa empieza a aparecer. Esta es la excreción de la glucosa. Mientras estemos por debajo de los 375 miligramos, no hay nada de glucosa en la orina. Entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y cuando llegamos aquí a los 375 miligramos por minuto, entonces ya empieza a aparecer glucosa. Y así. Entonces, la excreción de glucosa va a ser igual a la filtración de glucosa menos la reabsorción. Filtración de excreción de glucosa. Excreción de glucosa es igual a filtración menos reabsorción. Y aquí en la gráfica lo vemos. Aquí, filtración rojo menos reabsorción azul, 0, 0, 0, 0, 0. Acá, filtración menos reabsorción, que es esto constante, pues entonces ya aquí ya se sigue. Aquí ya esto ya es otra línea recta. A partir de acá ya es una línea recta, ya es igual a y igual a m2x menos c, así porque cortaría acá, nada más que esta no es una recta que se siga así, porque aquí no es que de súbito pase así y recta para acá, esta de reabsorción, no, es esto que se ve, esto es porque hay unas nefronas que se están saturando y otras que todavía no están saturadas. Entonces aquí empieza a aparecer así, poco a poquito, y luego ya, cuando aquí ya es una meseta, aquí ya es proporcional. Bueno, aquí se supone que esta es una recta paralela a esta, aquí no me quedan paralelas, pero bueno. Entonces, la glucosa se reabsorbe mientras la tasa de filtración no pase más de 375 miligramos por minuto. Si pasa, entonces, como la célula solo puede reabsorber 375 miligramos por minuto, ahora sí la glucosa ya aparece en la orina. Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Por ejemplo,
cuál es la excreción de la glucosa, entonces cuál es la tasa, o bueno, no, si queremos calcular, más complicado, si queremos calcular la reabsorción, entonces la reabsorción va a ser igual a, ¿cómo calculamos? Bueno, esto es excreción más, ¿qué? No, excreción, a ver, excreción igual a filtración menos reabsorción, entonces reabsorción es igual a filtración menos excreción. Okay. ¿Cómo calculamos la filtración de glucosa? Dijimos, es la tasa de filtración glomerular, el GFR, por la concentración plasmática de la glucosa. Esto es menos la excreción. La excreción, pues la vamos a medir, o sea, queremos saber cuál es la tasa de excreción, cómo lo medimos, la concentración de orina de la glucosa por cuánta, por el flujo de orina. Igual que aquí es concentración de plasma por cuánto estamos filtrando. En la orina es nada más la concentración en la orina y nada más por el flujo de orina, no todo el flujo de acá que pasó en el glomérulo. Entonces, orina, concentración en orina por el flujo de orina. Y esto nos va a dar la tasa de reabsorción. Si este número es positivo, quiere decir que hubo reabsorción. O sea, quiere decir que esto le ganó a lo que hubo en la orina, o sea, que hubo reabsorción. Si es un número negativo, pues quiere decir que se filtró, o sea, todo lo que se filtró apareció en la orina y aún más, o sea, quiere decir que se secretó, pero pues esto no aplica para la glucosa porque la glucosa no se secreta. Esta es la fórmula para saber la reabsorción de cualquier sustancia. Aquí en la glucosa, pues nunca vamos a poder tener un número negativo. Y ni siquiera vamos a poder tener cero porque si se filtra y no se reabsorbe ni se secreta, lo que se filtra va a ser igual a lo que está excretado. Pero la glucosa siempre se va a filtrar. Cuando empieza a aparecer es cuando ya la tasa de filtración glomerular de la glucosa es mayor a 375 miligramos por minuto. Y por eso esta siempre va a ser